Good morning. Buenos días. My name is Vic Stoltzfus. I've Mi been here nombre since es Vic congregation. Stolfus, soy miembro de esta congregación. The story of Jesus La historia de in the Jesús temple en is el templo recorded in all es, four of the fue Gospels. anotada en los I will cuatro be evangelios y reading voy a estar what you can leyendo, find in Mark voy a chapter encontrar 11, lo que se verses encuentra 15 en through 19. Marcos When 11, reaching Jerusalem, versículos Jesus entered 15 the temple courts and al began driving out those who 18. were buying and selling there. He overturned the tables of Llegaron the pues money a Jerusalén, changers Jesús entró en el templo y benches comenzó a of echar those selling ahí a comprar doves, y vendían. and would not Volcó las allow anyone mesas to carry merchandise through the temple y no, courts. y no le permitía que And todos as he cargaran taught mercancía them, por he los said, atrios Is it not del written, templo. My También les house enseñaba shall con be las called palabras, no a está house of escrito, mi prayer casa será for llamada casa de all oración para todas nations? las naciones, pero But you ustedes lo have han made it convertido en cueva de a den ladrones. of robbers. The chief Los priests jefes de los and the sacerdotes teachers of the law heard y this los maestros de las and leyes began comenzaron a looking for a buscar way to kill him, manera de for matarlo, they pues le feared him, temían, ya que la for gente the se whole maravillaba de law sus was maravillas. amazed at his teaching. When evening came, Los jefes de los Jesus sacerdotes y sent los his maestros de la ley disciples lo to oyeron y Emmaus, comenzaron a buscar, the word of the Lord. y la gente, toda la gente de maravillaba y los enseñaba. Good trouble was first described by the Un late problema John bueno Lewis fue in primeramente Selma, descrito Alabama. por John He Lewis was a freedom en Selma, fighter, Alabama. Él civil fue rights un worker, escritor and de later a derechos congressman. civiles What did he y mean? trabajador de derechos civiles y congresista. Lewis ¿Qué said, quiso decir? when you see Lewis something dijo, that cuando is usted not ve right, algo que no está not bien fair, y no not justo just, o no es, you have to speak up. no You have están to say dando something. justicia, tienen que hablar, tienen que hacer algo, tienen que decir algo y Many times hacer he was algo. put in Y jail, muchas de las veces lo pusieron en carrying in his cárcel por allá. backpack Él only siempre the cargaba en Bible su and mochila quiet, which he con él wanted una to have with manzana y him. la Biblia, es lo que él quería tener en la Concludes cárcel. injustice, disturbing that false peace. Y si había alguna manera Good que siempre trouble. interrumpía la injusticia, Jesus, causaba un buen problema. Lewis, Jesús, and Martin Luther King Martín Lutero King stirred up good trouble. y, y Remember the Lewis story of siempre Jesus entering causaban Jerusalem buen on the Isle of Dumbarton. problemas. Recuerda la historia de Jesús Crowds cuando entró a put palm Jerusalén, branches in his way. cuando entró en un asno, las gentes lo adoraban, le ponían palmeras, ramas de palmeras. He didn't act right Y away. entonces él He escribió, spent Marcos the escribió night in Bethany que with cuando his fue en el disciples. templo fue alrededor y no actuó de manera inmediata cuando entró a Betania con sus discípulos. Al siguiente día regresó al templo y fue He con broke up acciones the que, people buying and selling animals. que He overturned the tables sorprendió a of muchos. those who were Él sacó a la changing gente que money. estaba vendiendo animales y volteó las First, mesas clattered en the todos floor. que tiraban el dinero que están Then talked consiguiendo en for el several templo. hours. Después habló con People were varias horas y la gente spellbound by estaba his teaching. muy sorprendidos por las What stirred enseñanzas. up Jesus ¿Qué fue lo was que the good trouble. movió a Jesús para que So all empezara Israel un buen said, problema? Está con el profeta Jeremías. My house shall be called Dice, a mi house casa of será prayer una, for all the y nations. fue algo que escribió el profeta You Jeremías, have made it mi into casa a será una casa de house of oraciones prayer. para todas las naciones, pero usted no ha It's hecho a Jewish una, temple, una sure, cueva de ladrones. Era un God templo intended judío, for it to be pero hospitable, la intención de Dios fue para ser un lugar hospitable, un lugar para, for sobre everyone, todo quote, en for el all consejo de los nations. gentiles, o ser en los atrios de los He gentiles, shared para the ser para good todas las news with naciones. the Roman Jesús centurion. compartió las buenas Paul nuevas con taught el centurión Isaiah romano. the Ethiopian. Pablo le enseñó So Jesus sobre was Isaías a right un etíope. to be angry with Jewish leaders Jesús who tenía razón violated que God's hospitality que space. tenía razón de verse enojado con los líderes judíos que violaban la hospitalidad de Dios y también los del problema. Al igual los que intercambiaban dinero tenían un cambio exorbitantes que vendían animales que tenían monopolio y aprobaban los animales que ellos tenían. Entonces, ¿qué fue el cargo que había este mercado que voy a hacer? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús escribió a 12 discípulos para hacer, por qué no llamó a sus discípulos para hacer 12 veces más, un problema más grande? Pero protege a sus discípulos. ¿Y por qué Jesús no se contuvo de las acciones y mejor enseñó sobre las razones? También las acciones son manera de enseñar. Porque había unos sorprendentes sobre Jesús con los oficiales del templo, no lo levantaron y lo echaron fuera. Él los sorprendió, estaban muy sorprendidos. Jesús vio el costo de que sus acciones iban a llevarlo a la cruz, sí.
con San Bautista en el siglo XVI rompieron las leyes del Estado y de la Iglesia. ¿Fue buen trabajo para bautizar a la gente? Sí, el buen trabajo está en nuestra historia. Y como esta historia nos mueve a través de los siglos y nos informa que nos hacen pensar cómo debemos seguir nosotros. Tenemos que imponer la injusticia que hay en el mundo. Algunas conclusiones de Jesús de buen trabajo y de buen problemas. Hay un lugar para una ira justa en la vida emocional del cristiano. No tenemos que entumirnos cuando vemos la injusticia. Una ira justicia es lo contrario a ser un enojo egoísta. Y no es un mal problema, no es algo malo. Jesús actuó en el templo como en la mañana como causó buen problema. Selma, Alabama va a ser un lugar donde nuestro colegio menonita, los jóvenes de nuestra colegio menonita van a ir unos días en lugares como Mississippi y Georgia. Les van a apoyar y van a apoyar dando recaudación de comida en muchos que nosotros participamos. Selma fue el primer día donde se marchó. Se llamaba el Domingo Sangriento, el 7 de marzo de 1965, a 61 de años. Yo tenía 31 años de edad. Por favor, no hagan la suma en estos números. Yo estaba viajando en un hotel, en un motel en televisión y vi las noticias. Y cuando vi al alguacil Jim Clark y a sus policías también golpeando a la gente usando palos de madera y sprayando con gases lacrimógenos. Entonces vi que también usaban y se los electrocutaban también con los que usaban ahí como a los ganado. Entonces John Lewis le partieron la cabeza y fue un líder y otro líder, Amelia Boynton, fueron golpeadas hasta quedar inconscientes. Entonces 17 gente fueron hospitalizados y unos 50 fueron tratados por unas lesiones menos. Entonces, el siguiente día, Martin King dijo al ministro en América, necesitamos. Y entonces yo como un pacificador menonita, yo tenía que ir allí y ellos necesitaban mi apoyo. Yo sabía que Selma era peligroso y el ministro James Rep de Boston fue golpeado en la cabeza y luego murió en el hospital. Antes de eso, un muchacho negro, Jimmy Lee Jackson, fue cuando atacaron a la abuela y a la mamá de él, y entonces los policías llegaron y lo balacearon, metieron balazos en la panza y murió. Y luego Viola Lutza, mamá de 5, que también también la balacearon y fue muerta por transportar a un hombre moreno en un Oldsmobile. En casa saqué una aseguranza de vida, saqué dinero prestado en el banco y volé de Cleveland a Montgomery. Cientos de otros ministros también se unieron. Eran sacerdotes católicos y monjas, protestantes y un otro menonita. Pasamos el sábado en la tarde en talleres. Nos dijeron que si no nos podemos comprometer a no violencia, entonces nos fuimos a la casa. Nos enseñaron cómo reaccionar de manera no violenta. Nos dijeron que cuando llegara un momento tenemos que cómo proteger nuestras cabezas y cómo enrollar nuestras piernas y cubrir nuestras cabezas. Entonces dijeron de una leche para que no vayan a hacer un blanco como es en la noche. Entonces si llegan a alguien a resistir, entonces únanse de brazos y pueden insistir juntos. Ahora, buen problema pueden causar en Selma porque la gente morenos fueron negados a votar cuando fueron a registrar y dijeron, ¿cuántos burbujas hay en una barra de jabón? Algunos los sacaron por su trabajo. Más de 3,000 personas fueron arrestados por tratar de registrarse sobre un periodo de 7 años. El sábado en la noche, antes de la marcha, llenamos la capilla Brown de la escuela episcopal con la gente sentados en las ventanas. Pedro, Pablo y Mari cantaron y dijeron, ese joven ministro James Bevo y Andy Young predicaron. Otros miembros que no fueran
educados, hablaron de la congregación y tomaron una ofrenda, vieron los resultados, pasaron el plato otra vez, The freedom song la canto de libertad the space. y el cantando llenaron el espacio. That night I stayed Esa noche me quedé en la casa de una mujer 9 que se llevó nosotros, como una docena de nosotros en cama. Yo compartí la cama con otras personas. hostess had been fired Nuestra huésped fue dishwasher because of her support. despedida de su trabajo por el apoyo del movimiento. On Sunday, El domingo 21 de marzo fuimos a la iglesia en Brown Chapel. No podíamos caber todos. El grupo había crecido hasta más de 3,000 personas. cameramen from Personas de cámara y de tres emisoras de televisión y algunas other de otros países estaban ahí en los árboles recording the grabando todo el servicio. priest Un sacerdote católico leyó el Nuevo Testamento. El rabino Abraham Joshua Heschel escribió una lección sobre el Antiguo Testamento y Martin Luther King predicó. he spoke about God's people all Habló sobre el pueblo de Dios moviéndose. Marcharon de Egipto hacia el través del desierto hasta Canaán. marched around Jericho. Marcharon contra los de Jericó. Due to feverish negotiations, Y debido a unas negociaciones fuertes entre King y la Casa Blanca, tenían permiso para esta tercera marcha, as well as federal como también a protección federal. El presidente Lyndon Johnson, él había Confederate ordenado en el estado de Alabama y tenían también la banderas confederativas y estaban también bajo la vista del FBI. Entonces fuimos, scratch from the front to the back. vi a uno de ellos cómo le dejaron la bayoneta, entonces lo pusieron a un carro atrás. Y si ellos se rechazaban, entonces usaron una marcha entera, a veces usando los jeeps y los helicópteros. El almuerzo fue una naranja y la mitad de un sándwich. Entonces nos instruyeron que nos pusiéramos en grupos de 4, no sin cantar y nomás marchar silenciosamente a través del pueblo. Pasamos el puente Edmund Pérez y el río Alabama. Los residentes habían salido de la iglesia y estaban enfrente de sus casas. Su periódico local, la comunidad de negocios y las iglesias, todos se opusieron a la marcha. La gente local, enfrente de sus casas, tenía emociones fuertes en sus caras mientras pasaban este grupo grande de personas caminar por su pueblo. We had 2 lanes Teníamos 2 líneas of 4-lane de, de la autopista 80. Las líneas de automóviles, messages on their cars. los jóvenes ponían mensajes en sus carros con jabón. Home, white scum. Váyanse a casa. Coonsville, USA. Coonsville, USA. Sharecropper, who was marching on my side, said, La persona morena que estaba conmigo, could hound us if you all weren't here. ellos pidieron que pudieran, nos hubieran sido algo si usted no hubiera estado con nosotros. Y el otro era un profesor de Yale, que también, la esposa de unos profesores de Yale, que también hizo un buen trabajo, una buena conversación. Entonces vimos un hombre que le tiró a un mujer moreno y lo sacó y lo arrasó en su carro. Sheriff Clark admitió que le golpeó a una mujer woman y dijo, si ella fuera una señorita, una señora, dijo, no importa, fuera una palabra, una negra, como que dicen. Los negros persistieron con una coraje The march would happen only over my dead body. muy asombroso y ellos se rieron sobre mi cuerpo, ellos van a poder hacer. Y un comediante de Gregory dijo, eso sería una buena combina. Earlier marchers Cuando temprano los que marcharon antes no les dieron permiso para marchar en la cuna. Entonces hicieron ellos canciones we love everybody. de libertad. Nosotros amamos a todos, amamos a todos nuestros corazones. Entonces pusieron los nombres. Nosotros pusieron, amamos a Martin King, amamos a Sheriff Clark, amamos a George Wallace, amamos a los policías y ponían nombres ahí y cantaban. A couple feet away, Y nomás estaban unos pies de ahí, mientras cantaban por horas. Entre el 21 de marzo y el 25, muchos de los que marchaban, algunos miles, pasaron por la lluvia, a veces con frío en la noche, a veces con 50 miles from colchas en el lodo. Era 50 millas de Selma a Montgomery. Yo marché 50 millas y pensé que tenía que ir a mi clase en Youngstown University los martes, on the steps of porque me fui a la casa el lunes y en los delivered one of his greatest speeches.
Y en las escaleras de la capital, King dijo una de sus oraciones, se dio un orador y dijo, ¿por cuánto tiempo? No muy largo. Estamos moviéndonos. Ningún racismo nos va a parar. Bombardeándonos nuestros hogares no nos va a hacer. Golpeando a nuestros hijos no nos va a hacer cambiar. ¿Qué tan largo? No muy largo. Porque la verdad va a estar siguiendo en el mundo. Gloria, aleluya. Este mensaje, esta marcha seguirá. El masa de gente creció a 25,000. King llamó de Montgomery que hicieron boicot. Una mujer de 70 años y un carro le dio un ride. Ella se rehusó, diciendo, mis pies están cansados, pero mi alma está descansando. George Wallace no salió para recibir la petición, pero mandó una secretaria. Después, en el verano, el presidente Lyndon Johnson, el 6 de agosto del 65, firmó los derechos para votar. Los negros, el sheriff, el alguacil Jim Clark no ganó la próxima elección. Por 61 años, los negros han sido protegidos hasta hace una decisión de la Corte Suprema. Lo debilitó. Unos pensamientos finales. En Selma muchos sufrieron porque fueron arrestados, perdieron trabajos y muchas 300 personas perdieron sus vidas. Recuerden el sufrimiento de la gente de Selma. También recuerdan las 2 gentes blancas que perdieron sus vidas. Selma fue la nación, llamó la atención de las naciones. Cuando yo regresé a Ohio, me invitaron a entrevistas de periódico y televisión. Di varias charlas a grupos de iglesia y grupos de derechos civiles. Selma fue testigo en muchas naciones. Ministerios hicieron una diferencia. Yo llamé atención a más de 100 de pastores de unitarios que incluyeron a Gordon Gibson de Elkhart. Ellos estaban restringiendo algunas influencias en algunos jóvenes negros y lo encontré difícil que no fueran violentos en insultos y escupidas. Ninguno de los unitarios, los presbiterios y los jóvenes bautistas vinieron de la iglesia en paz, pero ellos mantenieron una disciplina no violenta con canciones y oraciones de libertad. Un participante negro en la marcha escribió las palabras siguientes: Selma, un lugar de violencia y derramador de sangre, terrorizó nuestra nación. La justicia ganó. La esperanza ganó. El amor echó fuera el temor. Claro, el Rabino Jesús celebró las ganancias de libertad con la gente oprimida en Selma. Jesús también sabía el buen problemas. En Selma, la camionera era negra y blanca. En Goshen somos casi cafés y blancos. Miles de hispanos han venido aquí en Goshen a hacer hogar en Goshen. Un colegio menonita, muchos de nosotros estamos trabajando para calmar un poco de nuestros amigos cafeses y también miembros de nuestra iglesia, como la comunidad. Una cosa que podemos hacer con nuestros amigos hispanos es a través de nuestros recursos locales. Un ministerio inmigrante del Centro de Sanidad y Esperanza ofrece muchos de acceso a muchos doctores. Vista en la parte norte también provee cuidado y atención. El Centro de Recursos Inmigrantes también ofrece cuidado legal o asesoría legal. Y esto a veces también está cerca de nuestro aquí local. Hay un círculo cercano que también trae gente muy cerca con la familia hispana. Hay 2 círculos aquí en el College Mennonite. Uno de ellos entre la congregación de nuestra congregación. Somos conocidos por nuestro ministerio hablando a la gente hispana. Y usted no está involucrado, pero que usted está involucrado, hable cualquiera de nuestros ministros cómo comenzar. Tenemos más gente que necesitan más que círculos de apoyo. Que Dios bendiga a nuestra gente negra, café y comunidad blanca. Juntos somos College Mennonite Church y no estamos miedo de buen problema.